que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo nosotros detectamos una ecuación lineal, digamos que a simple vista, ¿no? Una ecuación lineal en las que las variables incógnitas, es decir, las que nos aparecen como X, Y, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos que variable precisamente es que, pues, no siempre es un término definitivo, sino que puede variar según otras variables y según la ecuación que estemos manejando? O sea, puede ser algo que cambia, ¿sí? Que varía dependiendo de X o Y cosa. Entonces, es la ecuación en donde las variables incógnito X, Y, Z, digamos que le pueden poner como quieran, carita feliz, cuadrado, triángulo, como quieran, pero lo más manejado siempre son como las letras X, Y y Z, ¿sí? Casi siempre se manejan así las variables incógnitas. Entonces, las lineales son esas variables que tienen en el exponente 1, ¿sí? Que si nosotros vemos en las gráficas, entonces siempre son una línea recta, ¿sí? Son lineales precisamente por eso. Cuando tenemos exponenciales, pues ya cúbicas, cuadradas, ya tienen otro tipo de forma en el plano cartesiano. Estas son líneas rectas, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una ecuación lineal es que las variables, ¿sí? Van a estar siempre elevadas a la 1. Puede que algún otro número esté elevado a otra cosa, ¿sí? Dentro de la misma función puede que esté elevada a la 3, pero acá hablamos directamente desde esa X, ¿listo? O esa Y o esa variable incógnita que tenemos, ¿listo? Eh, Hay diferentes tipos de ecuaciones, entonces digamos que en el caso en el que la ecuación lineal tiene una variable incógnita, pues en este caso sí puede ser un resultado finito, ¿sí? Se define por solo un número. Digamos que en este caso tenemos X más 5 igual a 10, ¿sí? Ahí digamos que nosotros ya pues sabemos que X sí o sí va a tomar el valor de 5 para poder tener el número 10, ¿sí? Pero si tenemos ya una variable, eh, en el caso de una ecuación lineal en donde tengamos dos variables incógnitas, pues acá ya la cosa va a cambiar, ¿listo? Ya la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque X y Y pueden tomar diferentes valores entre sí, ¿sí? Van a poder tener diferentes valores entre sí que se van a poder sumar, ¿sí? Entonces, X toma un valor y Y toma un valor que pueden ser infinitos, ¿sí? Porque la combinación de esos dos valores, pues va a terminar siendo 20, ¿listo? Eso digamos que es importante. Entonces, ahí digamos, podemos poner 5 por 5, 25. Sí, digamos que X vale 5. 5 por 5, 25. Más 5 y digamos que Y vale 0. 5 por 0, 0. ¿Sí? Le restamos 5 y nos da 20. ¿Sí? Pero también puede tener otra combinación de números. ¿Sí? Digamos que no hay ningún problema porque cuando tenemos ya esas dos variables, tanto X como Y pueden tomar valores distintos. O como hablábamos la clase pasada, ¿cierto? Cuando lo hacíamos, digamos, no teníamos el resultado, ¿sí? Sino que dependiendo de los valores que tomara X o Y cambiaba el resultado y nosotros empezábamos a armar una matriz de cómo cambiaba, ¿sí? Esa ecuación dependiendo los valores que tomara X o Y, ¿listo? Pero el punto es entender que puede tener una sola variable incógnita, dos variables incógnitas, tres variables incógnitas, ¿sí? Y esas variables incógnitas, que en este caso las tomamos como X o las tomamos como Y, van a estar con un exponente a la 1, ¿sí? No se pone, ¿sí? Digamos que no se pone el 1 como tal, porque cuando aparece la Y solita o la X solita, asumimos que está elevada a la 1, ¿listo? Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces, ahí empezamos ya con un concepto que se llama sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, ese sistema de ecuaciones es como lo vemos acá. Tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Con dos variables incógnitas. Digamos que ese sistema de ecuaciones ya tiene su manejo independiente, ahí se organizan, se empiezan a organizar todas, ¿cierto? Se empiezan a organizar X, Y la variable independiente, que en este caso es el resultado. ¿Listo? En este caso la variable independiente en las dos ecuaciones respectivamente 7
y 20. Entonces, cuando nosotros tenemos estas variables, empezamos a buscar pues unos valores en X y en Y que me empiecen a dar el resultado, pero en las dos ecuaciones. ¿Listo? Esto ya digamos que tiene otros teoremas, tiene otras teorías, pero yo lo traigo a colaciones para ver por qué empiezan a salir las matrices. ¿Sí? En este caso tenemos dos ecuaciones sencillas, X más 2Y igual a 7 y X por 5 más 5 por Y igual a 20. ¿Sí? Entonces, ahí miramos que cuando si X vale 1 y Y vale 3, ¿cierto? X vale 1. Entonces lo reemplazamos en el X de la primera ecuación, más 2Y, ¿cierto? Que Y es igual a 3, es 6. Entonces ahí ya tenemos el 7, ¿listo? Y abajo, pues igualmente, tenemos 5 por 1, que es 5, más 5 por 3, que es 15, y la suma me da los 20. ¿Listo? Entonces ahí encontramos los dos valores, tanto en X como en Y, que me ayudan a cumplir el resultado de estas dos ecuaciones. Entonces, a eso se le llama un sistema de ecuaciones. Y ahí, entonces, empiezan a aparecer las matrices. ¿Por qué? Porque pues me organizan más la información. Entonces, ahí empezamos a armar la matriz como. Está en la primera columna X, está en la segunda columna y está en la última columna la variable independiente, que es el resultado de la ecuación. Casi siempre se acomoda primero XY, ¿sí? Pero pues digamos que esto no influye en nada, ustedes lo pueden organizar como quieran. Solo es algo metodológico que ya digamos que en matemáticas se asume, ¿sí? Y pues digamos que los temas matemáticos pues tienden a ser muy organizados, ¿sí? La idea es que estén muy, muy organizados. Entonces, precisamente las matrices nos ayudan a que eso esté así supremamente organizado. ¿Listo? Entonces ahí lo que hacemos es organizar la información en esas matrices. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí tenemos X, ¿cierto? El número que acompaña a X, en este caso, es el 1, ¿cierto? Pasa lo mismo que el exponente. Así no esté el 1 ahí puesto, uno asume que lo acompaña un 1, ¿cierto? Porque es una X. Si fuera 2X, ya colocaríamos el 2, pero como no tiene nada, entonces asumimos y le colocamos el primero. Entonces acá le tenemos el 1. Luego, eh, ponemos el número que acompaña a la variable y, ¿sí? Que en este caso es 2, ¿sí? En y, la variable independiente ya es el resultado, es 7, y abajo igual, ¿cierto? El número que acompaña a X, el número que acompaña a Y la variable independiente. ¿Listo? Y ahí me sale la matriz de este sistema de ecuaciones. Entonces lo que me ayuda ahí es a organizar un poco más la información y ahí como que se empiezan a dar las matrices. ¿Listo? Pero sin embargo vamos a indagar un poco más sobre qué son las matrices, ¿cierto? Acuérdense lo que hablábamos, que ahorita prácticamente todos son datos y de hecho siempre han sido datos, ¿sí? Lo que pasa es que ahorita tenemos mucho más sistemas y tenemos muchas más herramientas para poder analizarlo. Sin embargo, lo que nosotros hacemos siempre es que tenemos un montón de información y yo soy muy enfático en eso. Nosotros tenemos un montón de información y tenemos que mirar cómo plasmarla en algo y organizarla. Las matrices son una muy buena herramienta para poder empezar a organizar la información y para correlacionarla, ¿sí? Es muy interesante, sin embargo, ya más adelante vamos a ver cómo se puede correlacionar o para qué nos puede funcionar, ¿listo? ¿Qué es una matriz? Sin meterle tanta cosa, es un conjunto de números ordenados en filas y columnas, ¿sí? Entonces yo tengo un conjunto de números y los organizo por filas y por columnas, ¿listo? Así como lo vimos en la primera, con su variable, ¿cierto? En la casilla es como la variable como tal y unos valores que toma esa variable, dependiendo de otras variables que tenemos acá al lado. ¿Listo? Pero es una manera de organizar los números, organizar un conjunto de números y se organiza a través de columnas y filas. Esto para que lo tengamos ahí claro. ¿Cómo se compone entonces una matriz? Atrás veíamos ya una matriz, pero esto tiene
ciertas posiciones y ciertas cosas interesantes, ¿no? Las matrices siempre le colocamos nosotros un nombre con una letra mayúscula, ¿sí? Siempre le colocamos ahí el nombre, es la matriz A, la matriz B, la matriz AB, la matriz C, ¿sí? Y siempre le colocamos ahí un nombrecito a esa matriz, ¿sí? Que esa matriz va a estar alimentada por ciertos datos que dependiendo del contexto nosotros vamos a tener. Y aparte, dentro de esas matrices, como esto es supremamente organizado, pues lo que hacemos es tener como ciertas, como unas direcciones de la matriz, ¿sí? En donde nosotros tenemos una ubicación y eso se lo ponemos como un numerito. Entonces acá vamos a representar A, ¿cierto? Como si fuera de la matriz A y unos numeritos que nos van a empezar a decir dónde está ubicado ese número dentro de la matriz A, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a encontrar acá en el primer numerito que encontramos es la fila, ¿sí? Es la fila. Entonces, si ustedes ven acá, podemos ver que este 1, 1 significa que está en la fila 1 y en la columna 1, ¿cierto? Entonces, son como esas coordenadas que nos dan. No sé si ustedes algún día jugaron eh, Batalla Naval, ese juego que uno hundía los barcos, A1, sí, B2, y uno tenía esas coordenadas en donde ya sabía la ubicación. Así mismo pasa con las matrices y los números. Como esto se hace más que todo es sobre todo para organizar mucho la información, y si ustedes ven las matemáticas son muy organizadas, se utiliza mucho esto y siempre va a ser primero la fila y segundo la columna, ¿cierto? Entonces, si miramos más a detalle todas las coordenadas de los números, entonces vamos a ver que acá tenemos el A12, ¿cierto? Que es el número que va a estar ubicado en la fila 1 y en la columna 2. ¿Listo? Lo mismo acá con el A13, que va a ser el número que va a estar ubicado en la fila 1 y en la columna 3. Y así sucesivamente, ¿cierto? Si vemos acá al final, vamos a tener el número que está ubicado en la fila 3, en la columna 3. ¿Listo? Las matrices las podemos envolver en paréntesis o las podemos envolver en corchetes. ¿Listo? Las dos maneras se pueden usar de igual forma para que lo tengamos ahí en cuenta. Y otro detalle que tienen las matrices y que es muy importante al momento de operarlas, porque no es solo organizar la información en la matriz, ¿sí? Sino que también viene el tema de poder operar entre matrices, ¿cierto? O sea, yo tengo muchos datos, ¿cierto? Muchas matrices. Esta matriz es pequeña, pero si ustedes se ponen a ver, una base de datos termina siendo una matriz, ¿sí? Una base de datos, si usted la tiene llena de números, ¿sí? Y puede volverla cuantitativa, usted puede empezar a tener una matriz con unos datos, un nombre, unas variables, ¿cierto? Y unos datos que toma esa variable según la persona que usted tiene. Entonces, hay bases de datos que son grandísimas, ¿sí? Y pues no pueden ser solo de personas y datos como tal de las personas, sino datos de producción, datos de costos, datos de precios, ¿sí? Datos de operaciones, de logística, de movimientos. Entonces, de cuánto me demoro de acuerdo a cada producto según la variable de la ciudad, por ejemplo, y empiezo a correlacionarlos y se pone bastante interesante el tema de correlacionar la información, pero ya nos fuimos mucho más allá. Entonces, las matrices tienen una determinación, ¿sí? No tienen como una magnitud y es como el tamaño de la matriz. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que esa matriz, la que sacamos arriba del sistema de ecuaciones que vimos hace poco, vemos que es una matriz de 2 por 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto de 2 por 3? Pasa igual que con los números, ¿sí? Pasa igual que con los números. Nosotros tenemos 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Entonces va a estar primero acompañado el número de las filas y de segundas el número de las columnas. ¿Listo? Por eso mismo, esta matriz es una matriz de 2 por 3. ¿Listo?
En ese caso, si fuéramos a evaluar la matriz A, ¿cierto? La que se llama A, pues vamos a tener una matriz que va a estar denominada por 3 filas y 3 columnas. Entonces va a ser una matriz de 3 por 3, ¿listo? Esa matriz es un tipo de matriz específica. Ya vamos a empezar a revisar un poquito cuáles son los tipos de matrices y en qué nos ayuda a saber, ¿cierto? De ese tipo de matrices para qué nos puede funcionar o para qué nos puede servir. ¿Listo? Entonces, empecemos. El primer tipo de matriz es la matriz que se llama vector columna, ¿sí? O sea, no es que esto esté en un orden específico, sino que así se los quise mostrar. No hay uno más importante que otros, hay unos que se usan más que otros, ¿sí? Pero el orden en el que se muestra acá es el que yo les quise mostrar. El vector columna es una matriz que está compuesta única y exclusivamente por una columna, ¿listo? Entonces, ese es el tipo de matriz al que le llamamos vector columna, ¿sí? Está compuesta única y exclusivamente por una columna, ¿sí? No tiene nada más, solo una columna. Lo mismo va a pasar con el vector fila. ¿Listo? Con el vector fila, yo voy a tener una matriz que únicamente va a tener una fila. ¿Sí? Arriba en el vector columna, pues voy a tener solo una columna, pero pues puedo tener infinidad de filas, ¿cierto? Que las filas son las que me dan esos datos que van a ir sobre esa columna. Lo mismo pasa en el vector fila. Entonces, solo tiene una fila, pero puede tener infinidad de columnas. ¿Listo? No hay ningún inconveniente con eso. Pero esos dos tipos de matriz lo tenemos que referenciar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos unos datos pequeños, ¿sí? Y pues eso es una matriz, ¿sí? Que no tiene otros datos, sino solo se relaciona con un vector columna, pero termina siendo una matriz. Si usted tiene una lista de precios, ¿cierto? Pues usted va a tener una matriz, ¿listo? Y esa matriz usted la va a poder comparar con otra cosa. Igual ya vamos a ver un ejemplo. Pero sí es importante que entienda el término de las matrices y cómo se pueden operar y de dónde vienen, ¿listo? Tenemos otra matriz muy curiosa que se llama matriz nula, ¿sí? Y esta matriz nula, pues lo que nos dice es, oiga, la matriz nula está llena de ceros, ¿sí? Es una matriz que está compuesta por datos equivalentes a cero, ¿listo? A eso se le llama matriz nula. Entonces ahí encontramos como este tipo de matriz. Y viene una que es muy usada, ¿sí? Que es la matriz cuadrada. Entonces la matriz cuadrada me dice, oiga, la matriz cuadrada es la que tiene el mismo número de columnas y el mismo número de filas, ¿cierto? Entonces me da un cuadradito ahí, que acá aparece un rectángulo, pero se le llama matriz cuadrada, ¿listo? ¿Qué tiene esta matriz cuadrada interesante? Que se le pueden sacar dos cosas que se llama diagonal mayor y diagonal menor, ¿sí? La diagonal mayor es esta que cruza el 4, 7 y 4, ¿listo? Y la diagonal menor es el 7 y el 1. ¿Listo? Entonces esas diagonales yo las puedo coger y me sirven para tener ciertas cosas. Cuando yo estoy correlacionando la misma variable acá y la misma variable acá, va a tener una matriz cuadrada y lo que me va a dar en esos diagonales es la correlación entre ellas mismas. ¿Listo? Sin embargo, depende el ejercicio y depende lo que estemos estudiando. ¿Listo? Depende el contexto que estemos analizando. Entonces, por ejemplo, espérenme, yo les abro acá otra cosita. Aquí tenemos estas dos matrices, ¿sí? Aquí tenemos estas dos matrices acá en la pantalla que ustedes pueden ver. Esta matriz A, ¿sí? Y esta matriz B. Lo que nosotros necesitamos sacar en este momento es la matriz AB. ¿Listo? Necesitamos sacar esa matriz AB. ¿Cómo entonces podemos sacar esa matriz AB? ¿Listo?
pues vamos a multiplicarlas, pero hay varios temas que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Primero vamos a mirar la denominación de las matrices, ¿sí? Como lo aprendimos a hacer, el número de columnas por el número de filas. ¿Listo? Entonces acá encontramos que tenemos 2 filas y 3 columnas. ¿Listo? Entonces está perfecto. Ahora, vamos a revisar la matriz B. La matriz B tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Listo? Entonces, esta matriz sí se puede operar. ¿Por qué? Entonces, muy fácil. Para que nosotros podamos multiplicar una matriz, el número de columnas de una, ¿sí? Tiene que ser igual al número de filas de la otra. En este caso, se cumple. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la matriz A tiene 3 columnas y la matriz B tiene 3 filas. Entonces, la flecha que yo les acabo de mostrar. Otro dato interesante es que cuando nosotros tengamos o vayamos a hacer este tipo de operación, según el número que queda al principio, ¿cierto? Que en este caso es el 2 y el 2, vamos a saber el tamaño de la nueva matriz, que en este caso nosotros le vamos a poner la matriz AB, que es la multiplicación de la matriz A por la matriz B. ¿Listo? Entonces nosotros ya sabemos que la multiplicación de estas dos matrices va a ser de 2 por 2. ¿Listo? Una matriz cuadrada. ¿Cómo empezamos nosotros a sacar este tema? ¿Listo? Nosotros tenemos que empezar a multiplicar filas por columnas. ¿Listo? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo acá ya lo tenía, pero lo vamos a volver a repetir. ¿Listo? Vamos a sacar entonces la posición AB11. ¿Listo? ¿Cómo se va a sacar la posición AB11? Esta posición va a estar marcada por el número que va acompañado en la primera fila y en la primera columna. ¿Listo? Multiplicado por el B11, que es el número que está en la matriz B en la primera fila y en la primera columna. ¿Listo? En este caso, entonces, ¿cómo funcionaría ese AB11? Entonces, yo cojo aquí un paréntesis, ¿listo? Cojo el 1, lo multiplico por la matriz, por el B11, ¿listo? A eso le sumo la multiplicación del A12, ¿cierto? La fila 1, columna 2, ¿listo? Espérenme que no coloqué ahí el paréntesis. Aquí lo encontramos. Lo multiplicamos entonces por el B, ¿cierto? 2, 1, ¿listo? ¿Por qué el 2, 1? Porque va a estar en la fila 2, pero en la columna 1, ¿listo? Y a ese le sumamos entonces la multiplicación de, acá le colocamos el paréntesis, ¿listo? El A13 y lo multiplicamos por el 3, 1, ¿listo? Que es la fila 3, pero la columna 1. Entonces, si ustedes ven, lo que hicimos fue coger toda la primera columna, toda la primera fila de la matriz A y multiplicarla por la primera columna de la matriz B. Y ahí entonces me da un resultado. ¿Listo? ¿Cómo sacamos entonces el AB? Acá en este caso el 1, 2. ¿Listo? Vamos a sacar el 1, 2 acá. Entonces yo empiezo a colocar. Voy a multiplicar esto mismo. ¿Listo? Colocar acá igual. Abro paréntesis igual. Cojo el 1. Lo multiplico entonces, pero por la otra columna. ¿Cierto? Que en este caso es el 4. Vuelvo a sumar. Y ya cojo el segundo número. ¿Listo? De la misma fila, de la primera fila de la A. Eso lo multiplico por el segundo número de la columna 2 de la matriz B, más
la multiplicación del A13 por la matriz del 3,2. ¿Listo? Porque es la fila 3 de la columna 2. Ahí voy a tener ya la ubicación AB12. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería en este caso la otra ubicación? Permítanme un segundo. ¿Listo? El AB22, ¿cierto? Fila 2, columna 1, perdón. El AB21. ¿Cómo entonces lo empiezo a encontrar? Entonces, muy fácil. Coloco este 4, ¿listo? Coloco este 4, lo multiplico por el 1, cierro el paréntesis, le sumo entonces acá el 5, ¿listo? Acuérdense de abrir el paréntesis, si no, no nos va a funcionar acá la fórmula. Lo multiplico por el segundo de la columna 1, ¿listo? Luego le vuelvo a sumar igualito, en este caso, paréntesis por el tercero, ¿listo? De este. Listo, perfecto. Y ahora sí, vamos a buscar el AB, es decir, la ubicación AB22, ¿listo? Que es el número que va a estar ubicado en la fila 2 y en la columna 2. Acá le colocamos el 22. Permítanme que no tenía abierto el chat. Ahora sí. Entonces vamos a sacarla. ¿Cómo es esto? Entonces igual, empiezo a coger la segunda fila, ¿listo? Lo que pasa es que la va a multiplicar por la segunda columna de la otra matriz. Entonces empiezo acá a abrir paréntesis, digamos que ya le podemos ir acelerando un poquito. ¿Listo? Colocamos un tercer número. Acuérdense del paréntesis. Multiplicamos por este. Y ahí nos van a dar las tres coordenadas, digamos así, como llamarlo, y cómo se saca cada una. ¿Listo? Vamos a repasarlo un poco. El AB11, lo que yo hago es coger, ¿listo? La fila 1, ¿cierto? Y la columna 1. Así fue como la saqué. ¿Listo? En el AB12, que es decir, es este. ¿Listo? En el AB12, que es acá esta. ¿Listo? Esta esquinita de acá. ¿Cómo la saqué? Entonces yo lo que hice fue multiplicar la fila 1, ¿sí? Pero por la columna 2 de la matriz B. ¿Listo? ¿Cómo saqué entonces la AB21? Que es la fila 2, ¿sí? De la columna 1. Entonces, muy fácil. Espérenme porque acá está con otra fórmula. Lo que hice fue multiplicar la fila 2, ¿sí? Por la columna 1. ¿Listo? La fila 2 por la columna 1 de la matriz B. Y en el AB22, lo que yo hice acá fue multiplicar la segunda fila de la matriz A por la segunda columna de la matriz B. ¿Listo? Entonces digamos que ahí ya quedó súper claro esa parte ahí. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos datos gigantes? ¿Sí? O sea, nosotros hicimos esto, eso que ahí nos demoramos un poquitico, ¿no? Ahí nos alcanzamos siempre a demorar un poquitico. Y eso que solo era una simple matriz de 2×3 y de 3×2. Pero ¿qué tal entonces donde nosotros tengamos matrices que realmente sean grandes, ¿sí? O sea, que tengan una cantidad de datos gigantes? Pues no nos podemos poner a hacer esto de manera manual, ¿cierto? Porque si no, va a ser eterno, ¿sí? Digamos que va a ser bien complejo. Entonces, esta es la parte manual, como para que ustedes entiendan la ciencia de cómo es que empiezo a multiplicar y qué tiene que ver la magnitud de la matriz, ¿sí? El tamaño de la matriz o la denominación, que en este caso fue lo que hablamos 2×3 y 3×2. ¿Listo? Pero Excel tiene una multiplicación que es muy interesante. ¿Listo? Es muy, muy interesante
esta fórmula en Excel porque nos ahorra bastante tiempo, sobre todo porque, digamos, cuando tenemos muchos datos, la verdad es que es imposible ponerse uno a hacer esto manualmente. Entonces acá lo que hicimos fue sacar una fórmula que se llama mmult, ¿sí? Mmult, ¿qué hace? Mmult lo que hace es multiplicar matrices, ¿listo? Eso es lo que hace mmult, multiplicar matrices. Entonces acá yo ya lo hice, pero volvámoslo a hacer, ¿les parece? Entonces acá tenemos, le damos igual, ustedes ponen 2m y de una les sale mmul, ¿listo? Entonces, ¿qué le va a pedir mmul? Le va a decir, oiga, ¿qué hace esta fórmula? Devuelve el producto matricial, ¿cierto? De dos matrices, una matriz con el mismo número de filas y que matriz 1 y columnas que matriz 2, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué fue lo que hicimos? La matriz A que tenemos tiene 3 filas, ¿sí? Tiene 3 columnas y la matriz 2 tiene 3 filas, que fue lo mismo que nosotros vimos acá, ¿cierto? Y acá es muy, digamos, preciso Excel en decirle, oiga, tiene que tener una matriz, tiene que tener el mismo número de filas que la otra matriz, el número de columnas, ¿listo? Que fue lo mismo que nosotros vimos acá, que es a lo que hacía semejanza esta fórmula, ¿listo? Entonces, después de que yo valido que efectivamente mis dos matrices tienen una el mismo número de columnas que el otro el mismo número de filas, entonces ya empiezo a usar la multiplicación, ¿sí? Como por ejemplo, cojo la matriz 1, ¿cierto? Acá cojo única y exclusivamente los números, ¿listo? No va a coger las variables ni nada. Permítanme acá un segundo. Ya tengo acá mi primera matriz y luego voy a tomar la segunda matriz, ¿listo? Que la segunda matriz es esta. Aquí me van a dar exactamente los mismos números que me dieron de la forma manual como los saqué, ¿listo? Acá los saqué fue por coordenadas, pero pues por coordenadas sabemos que la ubicación es esta, ¿listo? Y así es como podemos multiplicar dos matrices, pero tenemos que tener en cuenta esos parámetros y no nos vamos a poner a hacer uno por uno. Ahora, listo, profe. ¿Y entonces para qué sirven las matrices? Saquemos dos fórmulas o dos matrices del tipo de matrices que vimos, que son de las más sencillas, ¿cierto? Que es matriz vector, vector columna y vector fila. ¿Listo? Por ejemplo, metámosle acá una que diga precios, ¿sí? Una que diga precios y una que diga cantidades. Entonces, empecemos a hacer una lista de cosas que nosotros vamos a preparar o vamos a comprar o necesitamos para realizar algún producto, ¿cierto? O en este caso puede ser un servicio o lo que ustedes quieran, pero entonces vamos a empezar a proyectar cuánto nos gastamos de eso y pues sacar el costo total de eso que nosotros empezamos a fabricar, ¿listo? Entonces digamos que vamos a fabricar un buzo, ¿sí? Vamos a fabricar un buzo, ¿listo? Entonces en ese buzo yo voy a poner acá solo los precios unitarios, ¿sí? Entonces voy a poner acá precio y cantidad, ¿sí? Solo precio y cantidad. Pero entonces, ¿qué necesito yo para empezar a armar un buzo, no? Entonces necesito la tela, ¿cierto? Necesito también una mano de obra porque me ayudan a tejer, ¿sí? Necesito unos cauchos que no recuerdo bien el nombre técnico, pero es lo que va en las manguitas y abajito del saco, ¿cierto? Aparte de eso, le quiero poner un estampado, ¿sí? Aparte de eso, también le quiero poner un parche, ¿sí? Porque me parece supremamente cool. Y aparte de eso, le quiero poner un cordón, ¿sí? Entonces, yo acá tengo Q y tengo P, que son los precios que va a tener, ¿sí? Entonces, coloquemos que la tela
se me va 2 metros de tela, ¿sí? En la mano de obra, que acá la coloqué mal, en la mano de obra se me va solo una mano de obra, ¿cierto? Porque la señora lo va a coser solo una vez, entonces solo tengo que pagar eso una vez, ¿listo? Los cauchos necesito 3, que es para la manga y para la tirita de abajo del buzo. El estampado le va a hacer 2 estampados, uno atrás y otro adelante, ¿listo? Entonces necesito 2 estampados. Le voy a poner un parche al lado para que se vea bien chévere nuestro buzo, ¿listo? Y necesito 2 cordones, porque le voy a poner uno arriba para la capota y le voy a poner uno abajo para amarrar la parte del otro cauchito, ¿listo? Entonces voy a necesitar 2. Y aquí yo ya tengo una matriz de cantidades, ¿listo? Y esto perfectamente lo puede sacar un emprendedor si está sacando un tema de confección. ¿Listo? Ahora vamos con el precio, ¿cierto? Este precio que sí o sí tiene que tener, que tiene que ser unitario. ¿Listo? Tiene que ser un precio unitario. ¿Listo? Entonces va a ser cada uno. Y vamos a empezar a meterle a la tela. Entonces el metro de tela me cuesta 35.000. ¿Listo? Vamos a poner acá todo para que sean numeritos. ¿Listo? Bien chévere. La mano de obra, entonces, digamos que se llama la señora Lucy. Entonces, doña Lucy nos va a cobrar por confeccionar el buzo 10.000 pesos. ¿Listo? Los cauchos me va a costar cada uno 2.000 pesos. El estampado me va a costar cada uno 6.000 pesos. ¿Listo? Va a ser en serigrafía. Puede ser más caro o más barato. Digamos que acá el ejercicio práctico es como el resultado que nos va a sacar. ¿Listo? El parche me va a costar 2.500 pesos. Y el cordón, cada uno me va a costar 500 pesos. ¿Listo? Entonces yo ya tengo unos datos, ¿cierto? Que me van a dar un costo para yo fabricarme un buzo, porque vamos a fabricarnos un buzo de prueba para ver cómo salen y si es el caso poder comercializarlos. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? ¿Cierto? Acuérdese que el número tiene, para yo multiplicar esto, tengo que tener el mismo número, ¿cierto? De columnas y de filas en un lado, ¿cierto? Acá tengo el mismo, número de filas, ¿sí? Y número mismo de columnas. Esto puede ser solita una matriz, pero lo que queremos es que sea independiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger esto, ¿sí? Y lo vamos a poner de manera horizontal para que lo podamos multiplicar. ¿Les parece? Entonces, lo único que vamos a hacer acá es pegarlo de esta manera y así yo ya tengo mis dos matrices como las necesito para poderlas multiplicar. Y acá, cuando yo coloco P por Q, ¿cierto? O en este caso no le coloquemos P, seamos un poco más ordenados y coloquémosle C del costo, ¿sí? De lo que me costó a mí y no el precio, porque si Q por P vienen siendo ganancias hablando económicamente, ¿no? Entonces acá le podemos poner los costos de cada producto. Entonces, si yo multiplico C por Q, ¿cierto? Que son los costos por las cantidades, pues me va a dar un costo total. ¿Listo? El costo total de hacer un buzo. Entonces, puedo usar, pero ojo, ¿cierto? Porque acá encontramos que tenemos 6 filas, ¿cierto? Y acá 6 columnas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Recuerde que lo primero que aparece es el número de las filas, ¿cierto? En este caso, esta es una matriz de 6 por 1. ¿Listo? Y esta es una matriz de 1 por 6. Entonces, la matriz de C por Q me va a dar una matriz de 1 por 1, ¿cierto? Me va a dar solo un dato. Entonces, vamos a revisar a ver si nos sirvió la multa, si nos sirvió la matriz, la fórmula de matrices que acabamos de ver. ¿Listo?
¿Listo? Ahí nos salieron muchas. Esperen un segundo. Ya la miramos. La idea es que cuando nosotros multiplicamos estas dos matrices, ¿sí? Solitas, a mí lo que me va a dar es el costo total, ¿cierto? Porque le voy a empezar a sumar, ¿sí? Esa de C por Q me va a dar la matriz 1, ¿sí? Y así yo voy a poder encontrar cuáles son esas cantidades que me van a salir de multiplicar estas dos, ¿listo? Dependiendo del orden en que las multiplique. Pero si nosotros nos devolvemos a la ecuación normal de costo y cantidad, pues si yo multiplico las cantidades de cada uno, ¿cierto? Y las empiezo a sumar, pues eso me va a dar fácilmente el costo total de ese saco, ¿listo? Y lo mismo va a pasar ya con las matrices, pero como tal de ganancias, de precios y de cualquier otro insumo o producto que yo tenga en mi empresa o en mi negocio, en mi emprendimiento, yo lo voy a poder sacar fácilmente, ¿listo? Un tema muy importante en esto de las matrices, ¿listo? Y digamos que a raíz de esa matriz como que se generó el tema de algo en economía que fue inclusive para ganarse un premio Nobel y todo, que fue Wasil Lentiev. Este es un economista ruso, ¿sí? Y este economista descubrió algo muy interesante, ¿listo? ¿Qué descubrió este economista? Este economista empezó a usar esto que yo les acabo de mostrar, ¿sí? Que es el tema de las matrices, pero con temas económicos, ¿listo? Con temas económicos. ¿Cómo lo usó? ¿Listo? Digamos que, ¿cómo hizo él para usar esto en este caso, pero con temas sectoriales, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Él lo hizo 100% con temas sectoriales, ¿sí? Y gracias a involucrar toda esta matemática matricial en la economía, pues él logró, ¿sí? Él logró poder tener un premio Nobel, ¿sí? Porque también ayudó a tomar muchísimas decisiones al momento de, al momento de mirar macroeconómicamente los sectores de una economía, ¿listo? Esta matriz se llama la matriz insumo-producto, ¿listo? Y la podemos encontrar acá. Acá, digamos que como se las estoy contando, es cómo se maneja. Esta matriz insumo-producto, ¿cierto? Me deja ver a mí las compras y las ventas de ciertos sectores de una economía, ¿listo? Ciertos sectores de una economía. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a tener los mismos sectores tanto en las columnas como en las filas, ¿listo? Y esto me va a ayudar a tomar ciertas decisiones. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo eh, Lentiev? Lo que tomamos acá, digamos que esta es una economía hipotéticamente de solo tres sectores, ¿sí? Es una economía de solo tres sectores y listo, ¿sí? Solo tiene tres sectores. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? El sector de agricultura, el sector industrial y el sector de servicios. Entonces, estos tres sectores tienen unos datos importantes acá en esta matriz. ¿Cómo funciona esta matriz? Entonces, esta matriz le dice, vea, en la parte de agricultura, ¿sí? Esto se puede medir en temas de cantidades o en temas de unidades monetarias, ¿listo? Entonces, el sector de agricultura le vendió, ¿cierto? 600 unidades monetarias al mismo sector de agricultura, ¿cierto? Entre el mismo sector se vendió 600 unidades monetarias. Lo vamos a llamar así, ¿listo? Pero el sector de industria, ¿sí? Le vendió al sector de agricultura 1.500 unidades monetarias, ¿sí? Esa fue, digamos, lo que le vendió la industria, el sector industrial al sector de la agricultura. Después miramos entonces acá el sector de industria al mismo sector industrial, cuánto le vendió y le vendió 800 unidades monetarias.
Y lo mismo pasa acá, el sector industrial le vendió 700 unidades monetarias al sector de servicios. ¿Listo? Entonces, esto me ayuda a tener una correlación entre los sectores y la demanda entre ellos y me ayuda a analizar la macroeconomía de un país de una manera muy interesante. Así como le expliqué con industria, funciona tal cual con agricultura. O sea, agricultura con industria, ¿sí? Y agricultura con servicios, ¿listo? Cuánto le vendió a agricultura? ¿Cuánto le vendió a industria? ¿Cuánto le vendió a servicios? Industria, ¿cuánto le vendió a agricultura? ¿Cuánto le vendió a la industria misma? ¿Y cuánto le vendió a servicios? ¿Listo? Entonces, eso es importante ahí que lo tengamos en cuenta. Después viene otra casillita que es la demanda o uso final, ¿sí? Entonces, esto fueron ventas que se hizo para que la agricultura pudiera terminar su producto, ¿cierto? Pongamos un ejemplo. La agricultura tuvo que comprarle algo al sector industrial para poder terminar o para poder llegar al producto final, ¿cierto? Del sembrado que tuvo y podérselo vender a una persona. Entonces tuvo que comprar cosas del sector industrial para poder producir ese producto agrícola. ¿Listo? Entonces ahí vemos cómo se correlaciona. Pero esta demanda o uso final es lo que yo le vendo ya al cliente, ¿sí? En este caso, digamos, poniéndolo acá en Colombia, es a lo que yo le pago el IVA, por ejemplo, ¿sí? Que es de consumo. Entonces ya ese es al productor final, al consumidor final, ¿cierto? El producto ya terminado, yo se lo vendo a él. Pero antes de eso también le puedo vender algún eslabón de algún sector como el agrícola, como el industrial o como el de servicios. ¿Esto para qué nos ayuda? ¿Sí? ¿Para qué nos ayuda? Suponiendo que esta economía solo tiene estos tres sectores, ¿cierto? Y acá nosotros ya sabemos, pues, la agricultura cuánto demandó, la industria cuánto demandó y los servicios cuánto demandó. ¿Y por qué sabemos que fue la demanda, cierto? Por eso decimos que es la demanda intermedia, porque no fue directamente al consumidor final, sino que fue parte de un proceso. Nosotros acá podemos constituir qué es la demanda o la oferta, ¿cierto? Porque acuérdense que esas ecuaciones son la misma, demanda, ¿sí? Igual a oferta, siempre la vamos a igualar y ese es el equilibrio, digamos, del mercado, demanda igual a oferta. Entonces, lo que demandó la agricultura, lo que demandó la industria, lo que demandó el servicio de cada uno de los sectores de esta economía. Y la demanda o uso final, ¿cierto? De los consumidores con respecto también a todos los sectores de esta economía. Es decir, que la producción bruta de agricultura fue de 3.000, ¿cierto? Cuando yo ya sumo todo esto, ¿listo? Fue de 3.000, ¿cierto? 600, 1.400, 2.000, esto me suma 1.000, son 3.000. La industria, la producción bruta fue de 4.000. Y los servicios, la producción bruta fue de 2.600. Entonces, ¿este dato qué me da? Este dato me empieza a dar el PIB, ¿sí? Que el PIB es el Producto Interno Bruto del país. Y gracias a esta matriz de insumo-producto, puedo definir no solo el Producto Interno Bruto del país o de la economía que estemos estudiando, sino que voy a poder mirar la relación entre sus sectores y cuánto se demanda de cada sector. Y si hay una variable que cambia en uno de los sectores, también puedo sacar una matriz de los costos productivos de esos sectores y ver cuál sería el cambio en este tema de producción con respecto al cambio en la demanda de cada sector. Es decir, que si yo encuentro un cambio, ¿cierto? O supongo otra matriz, puedo sacar otra matriz de proyecciones, ¿cierto? De cuánto decrecería cada sector si X o Y sector baja su consumo, ¿cierto? Porque acá todos están correlacionados. Y esa es una aplicación que me sirve mucho para el análisis económico, ¿sí? En este caso, digamos acá en Colombia, esta es una matriz muy pequeña, pero digamos que la ventaja o el objetivo de mostrar esta matriz es
cómo funciona o qué aplicación puede tener la matemática matricial en los temas económicos, administrativos y contables. ¿Listo? Esta es una de las, digamos, para mí más importantes porque ayuda mucho al estudio macroeconómico, ¿sí? Y de esto se pueden derivar un montón de cosas. Acá en Colombia, lo que les digo, digamos que esta matriz es suponiendo una economía que tiene apenas 3 sectores, pero pues hay economías que tienen matriz insumo producto de 46 sectores, 50 sectores, ¿listo? Acá, pues la institución que saca esa matriz insumo producto en Colombia es el DANE, ¿listo? Ellos son los que sacan esa matriz insumo producto y ellos la van actualizando y eso les sirve a los economistas para sacar sus estudios, descargan la matriz y la empiezan a operar con varias cosas, ¿listo? Y funciona mucho para las proyecciones económicas y para un montón de cosas que utilizan los economistas. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Si quieren ir al DANE, Matriz Insumo Producto Colombia, y ahí les van a salir varias, ¿listo? De la demanda intermedia, de la demanda intermedia y la demanda uso final, ¿listo? Que ahí es como donde pueden encontrar toda la demanda agregada. Ahora, me voy a volver aquí. ¿Listo? Aquí, para la multiplicación de estas dos matrices, ¿cierto? De los costos y de las cantidades, cuando yo la multiplico me empieza a dar el costo del saco, ¿cierto? Que en este caso el saco cuesta 101.500, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que está muy caro, ¿no? Entonces yo ahí puedo analizar y puedo mirar antes de mandarlo a fabricar, pues porque es tan costoso. Y lo puedo empezar a manipular con los volúmenes hasta llegar a un precio, digamos, asequible. ¿Listo? Acá, para que lo tengamos en cuenta, multiplico la horizontal, luego la vertical y me va a dar una matriz de 1 por 1. ¿Listo? Que es el costo que voy a utilizar. Eso lo puedo utilizar con cualquier tema de costos, cantidades o precios, cantidades para usted hallar las ganancias de algo de manera rápida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no, pues claro, usted puede sacar una fórmula, ¿cierto? Porque usted la mueve acá, entonces empieza este por este, ¿cierto? Lo multiplica y acá lo único que hace es que le saca un total. ¿Listo? Ahí le va a sacar un total que es el mismo. Pero si nos ponemos a pensar, es lo mismo, ¿no? ¿Se acuerda cómo sacamos estas coordenadas? Fue lo mismo. Cojo este, lo multiplico con este, más este, multiplicado por este, más este, multiplicado por este, solo que acá me toca totalizarlo, ¿sí? Multiplicando el uno por uno, pero es la misma operación. Esta misma operación es esta, estos dos pasos, solo que acá lo hago en uno, ¿listo? Pero es la misma solución. Y todo al final, entonces usted empieza a ver que cuando ve un conjunto de datos organizados en columnas o en filas, que es la mayoría de veces, es álgebra lineal y es puro tema de matrices. ¿Listo? Yo les tenía acá otro archivo eh, que me parece muy interesante también que ustedes puedan verlo no solo en un tema macroeconómico, sino también en un tema financiero y de inversiones, que regálenme un segundo que se me cerró por acá, pero ya se los voy a abrir. La idea de esto es pues organizar un tema de datos, ¿no? Entonces, digamos, ustedes saben que a mí me gustan mucho las finanzas, las inversiones, todo este tema, ¿sí? Y cuando usted va a estudiar o a valorar empresas, usted empieza a encontrar unas matrices, ¿cierto? Estas matrices, ¿qué son? Pues unas matrices de precios de las acciones, ¿cierto? Esas matrices de precios de las acciones, por ejemplo, digamos, vea estas que yo he estudiado. La mayoría son tecnológicas, Facebook, PayPal, Starbucks, todos son un conjunto de datos de matrices según unas fechas, ¿cierto? Yo tengo un límite de tiempo. Esto es una matriz. Entonces, usted empieza a crear un portafolio, ¿cierto?
Acá lo que usted tiene son los precios, ¿sí? Y usted es una matriz de precios, pero luego la convierte en una matriz de rentabilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Pues empieza a mirar el precio anterior por el precio siguiente y cómo es esa rentabilidad entre los dos, sube o baja, ¿sí? Pierde o gana. Entonces usted empieza a sacar una matriz de rentabilidades. Y acá tiene esa matriz de rentabilidad de cada uno. ¿Listo? Después usted empieza a sacar una matriz que es una matriz de covarianzas. ¿Listo? Esta matriz de covarianzas es pues importante en el tema de que usted empieza a ver cuál es la volatilidad de esa acción. ¿Listo? Gracias a esas rentabilidades y gracias a estas matrices, usted empieza a hallar cómo se comporta una acción. ¿Sí? Y empieza a sacar todo el promedio. Escoge esta matriz y la simplifica en otra matriz. ¿Listo? Pero antes de que usted haga, digamos, todo este tema, antes de que usted pueda llegar acá, usted empieza a mirar cómo varía, cuáles son las varianzas y covarianzas. Empieza a sacar una matriz de varianza, una matriz de covarianza. Y al final empieza a llegar a sacar unos indicadores como estos. ¿Sí? Saca una ponderación, pero todo gracias a la matriz. ¿Sí? Las rentabilidades, cuál es la volatilidad. ¿Listo? Y empieza a sacarle todos esos datos a las acciones que usted quiera analizar. ¿Listo? Esto conlleva un trabajo un poco más largo, ¿sí? No es difícil porque es lo mismo, es operar matrices al fin y al cabo. Usted empieza a operar matrices, solo que ya no es con el uso de utilizar factores productivos de los sectores y la demanda entre ellos, como la del ETF, o sino que usted empieza a estudiar son los precios y los cambios en ese precio, ¿sí? En diferentes fechas y tiene un conjunto de números que organiza en columnas y filas que cuando los empieza a operar, empieza a sacar unos indicadores que le dicen a usted en qué empresas puede invertir y en qué empresas no puede invertir. Y usted ahí hace su portafolio, ¿cierto? Y empieza a determinar en qué invierte y en qué no invierte. ¿Listo? Y lo que es más importante, qué invierte en cada cosa. Entonces, para que lo tengamos ahí pendiente. ¿Listo? Usted saca acá las varianzas, las covarianzas. ¿Listo? Todo esto lo saca. Saca las varianzas de esto. ¿Sí? Y empieza a crear todo. ¿Listo? Empieza a crear todas las varianzas. Estas dos son las varianzas y usted las empieza a pegar. ¿Se acuerda de la diagonal mayor? Usted acá lo que saca son las varianzas, ¿cierto? La varianza de este, 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 la varianza de este. Y las varianzas de ese portafolio va a ser esa diagonal mayor que nosotros vimos en esa matriz cuadrada. ¿Listo? Pero entonces, más que entender la operación de esto, es más como que vea también qué se puede hacer con las matrices y cómo los inversionistas también utilizan las matrices para determinar portafolios de inversión dependiendo la volatilidad. Y todo sale de una matriz que es la matriz de precio. ¿Listo? Esa es la matriz de precio. Entonces, esas son como algunas aplicaciones que nosotros podemos tener en temas de matrices. ¿Listo? Esto de las inversiones es muy interesante, sobre todo para los que se quieran, digamos, dedicar al mundo como tal, financiero, es chévere. ¿Listo? Hay Gordon Shapiro y un montón de teorías que se pueden estudiar para hacer portafolios de inversión. ¿Listo? O estudios macroeconómicos como la matriz de insumo producto del premio Nobel. ¿Listo? Entonces, esa fue como una pincelada a un tema muy importante de la álgebra lineal, que son las matrices, y dos tipos de aplicaciones, tres tipos de aplicaciones en el tema de los costos, en el tema de la macroeconomía y en el tema de las inversiones. ¿Sí? Entonces, digamos que las matrices son interesantes y sobre todo si usted las sabe operar. Y siempre, si usted se pone a ver en este momento lo que le decía, todos son bases de datos, ¿sí? Y las bases de datos son matrices. Y usted las empieza a operar
y las empieza a correlacionar. Yo en algún momento les hablaba de la econometría, ¿sí? Entonces la econometría saca unas regresiones, ¿sí? Que la econometría pues tiene un proceso larguísimo, ¿sí? O sea, si usted se pone a hacer análisis econométricos a mano, es a punta de matrices, ¿sí? Una matriz la transpone, la multiplica por la otra, pero pues ahorita ya hay software en los que usted únicamente pone los datos, es como programar, le bota a usted la regresión y usted toma decisiones a través de eso. Pero la base de eso son matrices, porque las matrices son las que me ayudan a correlacionar datos. Y acuérdese que la econometría lo que hace es sacar regresiones múltiples con coeficientes de correlación entre algunas variables. Entonces eso es 100% a través de matrices. Y las matrices, pues, en el mundo administrativo sí que nos van a servir. Y en el mundo logístico también nos van a servir un montón. Entonces, ese era el tema con el que quería cerrar ya esta clase de matemática de álgebra lineal, con algunos ejemplos ahí chiquitos, pero que dejan de notar la importancia de esta herramienta matemática para todos los datos que nosotros vayamos a sacar.